Qué alegría, qué bendición que estás conectado en esta edición de Todo es Mejor. En el día de hoy tengo un invitado de lujo, pero antes quisiera que visites todas las plataformas digitales en las redes sociales de nuestra iglesia, de este servidor, la iglesia @FAV Caguas, de este servidor PR Carlos Rafael. Aquellos que no me conocen, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, y es una grande bendición que estés conectado con nosotros. Esto se está grabando en vivo desde nuestra iglesia, y en el día de hoy la gente que se encuentra te da un fuerte aplauso por estar conectado. Bueno, y aprovecho la ocasión para poder presentar el invitado. Hoy tengo un invitado de lujo, es una grande bendición, es mi amigo y es pastor de una de nuestras iglesias en Puerto Rico, de las iglesias Fuente de Agua Viva, el pastor Miguel Collazo, pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva de Coamo. Un fuerte aplauso para el pastor. Bueno, y en el día de hoy he invitado al pastor para que hablemos varios temas. Esto va a ser una conversación, ¿verdad?, bastante informal, aunque el tema va a ser dirigido al aspecto de los padres. Tiene un maravilloso testimonio que quisiera que comparta un poco con nosotros. Lo vamos a hacer de manera, ¿verdad?, de conversación. Al final quiero que tengamos un espacio también para preguntas y respuestas, como siempre lo hacemos. Puede ser del tema, como también puede ser de algún otro tema. Aproveche que tiene un pastor para poder preguntar en el día de hoy. Lo primero que voy a pedirle es, si alguien me trae mi teléfono, por favor, discúlpenme, estamos en vivo, la grabación es en vivo, pero si me traen mi teléfono, porfa, porque tenía unas preguntas ahí, así que se lo voy a agradecer. Pero quisiera que se introduzca, que nos diga un poquito, ¿verdad?, quién es, dónde pastorea y esas cositas. Súper contento y agradecido, ¿verdad?, por la oportunidad. Carlos, el pastor Carlos, mi amigo, y la realidad es que es de grande bendición para mí, para mi familia, para mi esposa, y agradecido por tenerme aquí en esta noche. Y soy el pastor de Coamo, el pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva de Coamo. Llevamos 1 año y 7 meses pastoreando allí en Coamo. La realidad es que Dios ha sido muy bueno con nosotros. 7 meses ya. 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses. Sí. 1 año y 7 meses, muchachos. Dios ha sido muy bueno con nosotros, y la realidad es que estamos contentos por todo lo que está sucediendo en el área sur de Puerto Rico, allí en Coamo específicamente. Tenemos un grupo de personas bastante alegres, bastante gozosas, bien servidores en este pueblo tan, ¿verdad?, tan bonito ahí en Coamo. Si usted no ha ido a Coamo, se lo está perdiendo. Si usted no ha ido a los baños de Coamo, se lo está perdiendo. Yo te invito a que algún día puedas ir ahí a los baños de Coamo y pasar por allí. Hay muchas, bueno, tú has ido varias veces ya. Hay un sitio que me encanta ir. Bar Museo. Pero que está pero no digan mis secretos, no digan mis secretos. Hay un restaurante que es bueno. Hay unos cuantos más que son muy buenos. Si no han ido, allí hay y se pasa muy bien allí, así que un auspicio sí que auspicie, gracias al pastor de Coamo. Bueno, Miguel, yo no conozco todo tu testimonio, conozco parte, pero quisiera hoy, en la grabación de este episodio, y esto seguirá por los siglos de los siglos mientras existan las redes sociales y exista el YouTube, ¿verdad?, y las plataformas digitales, el episodio estará, pero cuando lo estamos grabando es el mes de los padres. Yo considero que tú eres un padre maravilloso, que tú eres un gran padre. Pero quisiera que me hablaras un poco de tu niñez, que me hablaras un poco de tu testimonio, y que la gente que no te conoce, bueno, pues conozca un poquito de eso. Miguel, cómo creció, dónde creció y que vayamos conversando. Claro que sí. Yo soy, yo me crié en Arroyo, realmente yo soy de Arroyo. Está vendiendo como es, pero el tipo es de Arroyo. Yo soy de Arroyo. De Arroyo, Puerto Rico. Yo viajo de Chiriópolis. 45 minutos del malecón de Arroyo, me crié en el malecón de Arroyo. Yo viajo 45 minutos a Coamo, ¿sabes? Todos los domingos, y en la semana tratamos de ir varias veces. Pero me crié en Arroyo. Mi mamá, y ¿verdad?, es un poco complicado mi niñez, ¿verdad? Y de cómo yo salgo realmente. Mi mamá era una muchacha soltera. Mi papá estaba casado con su esposa y tienen una relación. Entonces de ahí salgo yo. Mi papá ya tenía 4 hijos ya. Entonces pues salgo ahí. Y es un poco complicado, ¿verdad? Porque la relación es difícil, porque no puedo tener y acercarme a mi papá realmente por todo lo que sucede, ¿verdad? Es un poco difícil. Y mi mamá trabajadora, mi mamá realmente siempre cuidándome, sobreprotegiéndome en todo momento.
porque pues la esposa de mi papá pues era un poco complicado, estaba molesta, todo lo que sucedía, la familia, ¿verdad? Se corrompen y es muy difícil uno poder crecer, ¿verdad? En un ambiente así como niño. Yo conocí a mi papá a los 5 años. A los 5 años fue que conociste a tu papá. No, lo vi por primera vez. ¿Tú quieres conocer a tu papá? Porque yo fastidiaba, ¿verdad? No era, yo tenía, cuando tenía 1 año, mi papá tuvo otra pareja, ¿verdad? Y era mi padrastro y estaba ahí, realmente. Pero uno como niño siempre quiere conocer a su papá. ¿Quién es tu papá? ¿Quién fue el que te procreó? Y yo, un día, fastidiando a mi mamá, yo quiero conocer a papi, yo quiero conocer a papi. ¿Tú quieres conocer a tu papá? Ve allí, el señor que está pasando el trimmer, ese es tu papá, así de fuerte, así de frío. Ese señor que está allí es tu papá. Yo lo ¿Te recuerdo. pasó por donde vivía y le dijo, y ese es tu papá? Nosotros íbamos mucho al río, estábamos en el río, tenía 5 años. ¿Y tú te acuerdas? Hay gente que piensa que uno en la niñez no se acuerda de momentos. Interesante. No se acuerda de etapas, no se acuerda de... Sí, de experiencia. De experiencia. vivencia. Pues mi papá tiene una finca en Patillas. Y él estaba pasando trimmer en la finca. Y mi mamá, yo ahí fastidiando. Dice, ¿tú quieres conocerlo, verdad? Ve allí donde aquel señor es tu papá. Y yo entré a ver a mi papá, esperando conocerlo y saludarlo a los 5 años. Y cuando lo veo, viro corriendo, llorando. Ese no es mi papá no es ningún viejo, decía yo. Mi papá tenía 47 años, 46 o 47 años, si no me equivoco, pero tenía el pelo blanco. Ah, ok, sí. Por eso es que usted ve mi barba blanca. Estamos en cosas emotivas, pero cuidado con los 40 y pico. Mi papá, pero desde jovencito tenía el pelo blanco. Entonces, todo esto de pelo blanco, barba blanca, es herencia realmente. Yo quiero decirlo de esa forma. No es que seamos unos viejos, ¿verdad? Realmente no. Ahora mismo no tienes pelo. No, se fue. No es pero ni el blanco. poquito que tengo es blanco realmente. Y yo salgo corriendo. Mi papá no es ningún viejo. Y vengo a casa, ¿verdad? Me monto en el carro llorando y me voy por ahí, pero nunca tuve esa relación con él, ¿verdad? Nunca, porque mi mamá me sobreprotegía, entonces mi papá no se acercaba mucho, era una persona, trabajó 35 años en la Philips, se llamaba, aquí en Guayama, entonces era trabajo 12 horas, pues era bien complicado, ¿verdad? Y más la relación entre mi mamá y él, no se hablaban, era un poco complicado realmente. ¿Cómo fuiste creciendo y si existió la necesidad de... Me comentaste que tuviste, no conozco todos los detalles, ¿verdad? Y conversamos lo que quieras conversar, pero tuviste la figura paternal dentro de la casa, tuviste un padrastro. Sí. Pero tuviste la necesidad de esa relación con papá. ¿La tuviste? Sí, por completo. Bueno, con mi padrastro realmente, él siempre estaba, pero mi mamá siempre era la que tomaba. Realmente no tenía la relación directa como papá, ¿verdad? Yo lo puedo comparar como ahora como papá, yo en casa. ¿Sabes? En casa yo tomo la decisión y mi esposa nos ponemos de acuerdo, tomamos la decisión con lo que va a suceder con las niñas. En aquel tiempo ¿No viviste eso? No, mi mamá era la que mandaba. Mi mamá, si yo me portaba mal, que era bastante cabezón. Ok, ahorita voy a hablar de eso. Sí, era bastante cabezón. Mi mamá era la que soltaba la chancleta, soltaba lo que fuera. Entonces, tu mamá no tiene cara de chancleta. Tu mamá tiene cara de batazo. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, cierto. Sí, okay, aquí me voy a desahogar hoy. Yo no le pedí permiso a mami, fíjate. Tienes que hablar con ella, que aquí te ibas a sanar. Son probas. Pero realmente la figura, ¿verdad? Todas las decisiones, todo lo tomaba mi mamá realmente. Y mi papá, pues, mi padrastro, ¿verdad? Él simplemente estaba por allí. Estaba por allí. En tu crecimiento, yo te he escuchado hablar, volvemos, no tengo detalles, pero te he escuchado hablar del hecho de la posición de tu mamá y utilizas mucho la expresión sobreprotectora. Cuéntame un poquito de eso. Ella, realmente yo, cuando nazco bastante enfermo. Entonces me enfermaba constantemente. Tenía asma, tenía fatiga y constantemente me enfermaba y estaba en el hospital. Entonces mi mamá me cuidaba de eso, pero me cuidaba también de cualquier cosa que pueda pasar con mi papá. Era hijo único realmente. En casa yo era hijo único. La luz
de los ojos de mi mamá era yo. El único hijo que tuvo tu mamá fuiste Sí, tú. fui yo. Ella intentó otros con mi padrastro, pero realmente pues, no pudo. Entonces yo soy el hijo único en la casa. Pues ya ¿Y tu padrastro no tuvo hijos? No. Después eso es otra cosa, pero después tuvo hijos. Pero realmente yo era el hijo único, pues ella me protegía de todo. Yo no si tenía amigos, los amigos se quedaban en casa. ¿Sabes? No era que yo me quedaba en otra casa por ahí, no, nada de eso. Mi mamá ella me sobreprotegía tanto que yo jugaba pelota. Y un año nos quedamos sin equipo. A los 13 años nos quedamos sin equipo. Y mi mamá fue y hizo un equipo de pelota. Ella tiene cara de que eso es lo que haría. Ella tiene cara de verdad que tú vas a un equipo de pelota. Y yo me acuerdo, era... Para que tú jugaras. Para yo jugar y para... Entonces, y 13 años ya uno es grande. Ya 13 años ya tú tienes ya una capacidad. Yo tengo amigos ¿verdad? que me escriben, tu mamá, ¿cómo estás? Gracias a ella nosotros jugamos pelota y no nos quedamos sin jugar. Uniforme, hizo la fritura, la cosa. Azul. Auspició. Ella tiene un carrito de hot dog que vendía hot dog. Ajá. Entonces, para los juegos, ella llevaba el carrito de hot dog, sacaba fondo para el equipo y nos daba para comer también a nosotros. Después íbamos a la playa. O sea, ella fue una mamá que siempre estuvo ahí, una mamá que sobreprotegía, pero que era alcahueta, tú sabes, y hacía todas estas cosas. La realidad es que yo estoy agradecido a Dios de mi mamá. Definitivo. Cuando dices que fuiste medio cabezón, sí. ¿A qué, sin entrar en detalle, claro, no tienes que entrar en detalle, ¿a qué te refieres cabezón y esas reacciones quizás de tu mamá? Y quiero llevarte con eso a una pregunta. Cuando nosotros como jovencitos, ¿verdad? Llega un momento que crecemos y nos creemos como que más, ya yo crecí. Entonces en casa mi mamá no tenía la figura paternal, mi papá, o sea, mi padrastro no estaba por allí. Ese es la mano fuerte en la casa. Entonces mi mamá, yo era medio malcriado o completo, entonces empecé a retarla y ella me cogía, como tú dices, bim bum bim, a cantazo limpio, bam. me mandaba con champú o las llaves. No, ya, que se puede buscar un caso. No se puede. En este tiempo, sí, fácil. Me daba con palos, me daba con lo que encontrara. ¿Tú te crees? ¿Tú sí que te crees grandecito? Pues ven acá. Entonces me cogía y me azotaba heavy. Ya se ve. Entonces, a la edad de los 9 años, mi mamá siempre me decía, y tenía una regla en casa, ella siempre me daba diferentes reglas. Y me decía, si yo te voy a dar, si corres, te voy a dar con coraje, entonces te voy a dar más duro. Entonces un día se entera que yo estoy con los amiguitos míos trepándome los árboles y eso. Y decía, lo que se trepan en los árboles, Mickey, son monos. Tú no te trepas ahí. Porque si te caes, te voy a pegar. Si te caes, te voy a pegar en el cantazo. Y a los 9 años yo fui y me trepé a un árbol y fui y me caí. Me fracturé el brazo izquierdo. Y ahí ella fue, llegó y me metió, me dio, pero... ¿En el mismo brazo? En el mismo brazo, sí. Bien chévere. Fractura doble. Así era mi mamá. O sea, mi mamá era de estas personas que educaba, ¿verdad? Yo entiendo que ahora como padre no es la manera correcta, pero si yo me portaba mal, era la persona que te ponía en guayo. Y ella preparaba el guayo, ¿verdad? El guayo es las tapas de las cajas de las latas de galletas. Ella con un clavo y un martillo lo preparaba y me arrodillaba ahí por 1 hora. 7, 8 años. Y yo me arrodillaba ahí por 1 hora y tenía un solo permiso para ir al baño. El baño yo me quedaba 15 minutos si podía. Tenía que regresar nuevamente en el cuarto mío y arrodillarme. O sea, que en este tiempo, si están viendo esto, por favor no busquen a mi mamá. Por favor. No le voy a decir dónde ella vive. Lo que pasa es que suena complicado y definitivamente que este tiempo, ni en ese tiempo, uno consideraría nada castigos como eso, pero si nos ponemos a analizar la situación y dentro del conocimiento a veces limitado que se podía tener y desear lo mejor para un muchacho que está creciendo, y hoy resaltando en este inicio de la conversación, este aspecto de lo necesario, y es la pregunta que te voy a hacer, de un padre en la crianza, hizo lo mejor que podía hacer y trató de ser fuerte como a lo mejor hubiera pensado que podía ser un padre. Y por eso te quería que contaras un poco sobre eso y la pregunta que te hice para llevarte a esta. ¿Cómo viviste? ¿Consideras
¿Lo pensaste en algún momento? ¿Lo necesario que era esa figura varonil y de un padre en la casa? Sí, definitivo. Realmente, ¿Qué quizás pensaste, si lo llegaste a pensar, que extrañaste o no lo conocías, pero qué hubieras querido o cuál hubiera sido la ilusión pero si lo llegaste a pensar, hoy tienes un conocimiento, porque quiero que vayamos ahí, ¿verdad? Hoy tienes un conocimiento y yo te veo como tú eres. Y la pregunta que te voy a hacer, no la voy a adelantar, pero desde ahora te la dejo saber, es cómo aprendes a ser padre o cómo eres el padre que eres sin tener una figura paternal que te lo mostrara. Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero si te preguntaste en el camino, si tenías una expectativa o cuál era la necesidad que hoy consideras que sí llegaste a tener de un papá. Realmente siempre la tenía, la necesidad, ¿verdad? Y uno siempre quiere buscarle a sus papás la aprobación, ¿verdad? Y uno lo digo porque en los juegos de pelota, ¿verdad? Cuando jugaba pelota, el día que más yo me lucía era cuando mi papá iba. No, tu papá iba. Mi papá iba. Él no iba a todos los juegos. Yo puedo decir y puedo contar, ¿verdad?, cuántas veces fue. No fue a todos los juegos. Por eso no eres Grandes Ligas, por eso eres pastor. Pero yo miraba a los otros padres que iban al parque con los muchachos. Entonces, muchos de ellos llegaron y firmaron profesional. Su papá estaba allí en el parque. Su papá iba y le pasaba bola, ¿verdad? Como le dicen, le bateaba roleta y hacía diferentes cosas, ¿verdad? Para que sus hijos salieran hacia adelante. Yo lo veía en ellos. Sí, sí. Y el día que mi papá iba, ese día yo bateaba de 3-3, ¿verdad? Los que saben de pelota es 3 hits. 3 veces al turno, 3 hits. Ese día yo me robaba todas las bases. Ese día la bola podía estar ahí cerca y yo la trazaba, pues yo jugaba centrofield. Yo la trazaba para tirarme de cabeza y cogerla, porque quería, tú sabes, agradarle a mi papá, ¿sabes? ¿Y te decía algo cuando terminaba el juego? ¿Te decía realmente algo? No. Como era, siempre había esa distancia, realmente. Yo recuerdo, él se paraba arriba en los últimos de los bleachers y cuando se acababa el juego, yo no hablaba con él. Cuando único yo me acercaba a él o lo veía, cerca de mi escuela había una barra. Entonces, mi papá iba mucho a esa barra. Y yo si lo quería ver, yo iba allí. Y entonces ese día él me decía, wow, qué bien jugaste, qué bien lo hiciste. Y uno sale ahí hinchado. Ah, mi papá me dijo. Pero, ¿sabes? Decía como que, wow, de verdad, hace bien cada vez que me lo dice. Pues lo necesito realmente, pero no estaba, no, era ausente. Y hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Y esto es para, ¿verdad?, gracias a que estamos grabando a esto. Hoy nuestra relación es totalmente diferente, ¿sabes? Hoy tenemos una relación y podemos hablar y podemos vernos y podemos charlar. En estos días, el Día de los Padres, yo fui con él y estuve con él un rato y, ¿verdad?, y lo abracé y lo escuché y me estaba hablando un montón de cosas. O sea, que la relación ahora es diferente. Pero cuando pequeño era complicado. Cuando contamos historias como estas, ¿verdad? Y de los disclaimers que yo hago, para nada es acusar quienes fueron partícipes de nuestras historias. Las historias tienen, ¿verdad?, restauración de parte de Dios cuando Dios llega, evolucionan. Unas no terminan como uno quisiera que terminarían, pero sí, cuando evolucionan al bien. Pues cuando se tocan estos temas y uno con mucho cuidado, también cuidando esa figura, se toca de manera de testimonio, porque hay mucha gente que vive esto, a veces lo vive peor, lo vive más suave, pero la necesidad es real. Sí. Y por eso conversaciones como esta, y qué alegría y qué bendición que, verdad, que en el día de hoy puedes tener esa relación con él. Definitivamente un padre es de demasiada influencia en la vida de un hijo, y necesario, digan lo que digan, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros como hombres y los que somos padres debemos de reconocer el rol y asumir el rol que tenemos. No podemos comprometerlo. En días pasados pude escribir una columna para un periódico digital, hice algunos videos y una de las cosas que decía era eso: no podemos ceder nuestro espacio. Yo creo que muchas veces por evitar unas responsabilidades o por agarrarla fácil, cedemos en algunos espacios que no debemos ceder, que no debemos de ninguna forma hacerlo. Hoy en día, ¿verdad?, de la influencia que me pongo a pensar mientras tú hablabas de mi papá, yo soy salsero,
Y soy salsero porque mi papá me crió con un bongo en las piernas y escuchando salsa, ¿verdad? Con el vecino y es de la influencia. Y hoy yo llego a la casa de él y dice, ¡Pai! Me dice, ¡Pai! Te compré un bongocito! ¡Da el bongocito que te compré! Para la próxima vez que vengas a verme, ¿verdad? Y esa es la celebración, y ese es el momento, y esa es la alegría. Y aún después de viejo, uno, que ahora uno es papá y como quiera, uno disfruta esos momentos y es innegable la necesidad que se tiene de esa figura. Y estoy resaltando el aspecto de padre porque es el tema. De la misma forma la madre, ¿verdad? Exacto, sí. Y de la misma forma los hermanos, de la misma forma los amigos. Todas las relaciones tienen una importancia. Hoy estamos hablando, ¿verdad?, del aspecto de lo que es lo paternal. ¿Llegó alguien a suplir esa quizás posición o llegó alguien a suplir esa necesidad de ese ejemplo quizás paternal o de esas muestras de cariño paternal o lo que fuera, ¿verdad?, en tu vida? Sí, definitivo, sí. ¿Como quién? Y si me hablas un poquito de eso y cuándo llegó. Me convierto a los 16. Ah, ya llegaste a la conversión. Pues yo esa era de las Esa era otras cosas después, que quería hablar. pero Pues, ¿cómo llegaste a la básicamente iglesia? ahí es que ¿verdad? Cuando llego a la iglesia a Fuente, realmente yo llego a la iglesia porque yo a los 16 años sentí un vacío en mi corazón. Llegaste a Fuente de Agua Viva de Guayama. Sí, yo llegué a Fuente de Agua Viva, pero antes de Fuente de Agua Viva yo fui a otro lugar. Ah, ok. Pero llego a la iglesia porque sentí un vacío. Y yo decía y entendía que el único vacío lo llenaba Dios. Porque como quiera, en mi vida yo estaba bien, yo me sentía bien, en mi casa yo tenía todo, con mami yo tenía todo, ¿verdad? Y me sentía muy bien, mi estudio, todo lo que hacía, pero tenía un vacío realmente. Así que para la gloria de Dios no tomaste otros caminos y no fue tan trágico la ausencia de papá, porque con los cantazos de mamá, la crianza, el cuidado que te dio, ¿verdad? Sí, y realmente cuando hablamos de lo cabezón, ¿verdad? Y hablando un poquito del testimonio, pues cogí unas amistades que no eran correctas, empecé a hacer cosas que no eran correctas, ¿verdad? Como usar droga, ¿verdad? Pero no era a la adicción, ¿verdad? Lo empecé a hacer. Mi mamá me ve, pero mi mamá era así de fuerte. Mi mamá me ve un día y me dice, ¿tú tienes los ojitos raros? Y yo dije, mami, tengo un clase de sueño, tengo un sueño, y no volví. De ahí me convierto, imagínate. Pero me convierto porque tengo un vacío en mi corazón y yo entiendo no que te convertiste por los ojitos raros, por el vacío. Y entiendo que el único que suple ese vacío, ¿verdad? El único que llena ese vacío es Dios. Y empiezo a buscar una iglesia. Y fue una iglesia metodista en Patillas, que era bien chévere. Me acuerdo, el pastor se llamaba el Pastor Estrella. Era una persona bien alegre, pues, bien elocuente, una persona muy, ¿sabes? Tocaba con el mensaje. Entonces, voy a Estados Unidos, estoy un tiempo de vacaciones en Estados Unidos, regreso, y cuando regreso tengo una novia. Y esta novia, la familia, la hermana, ¿verdad? La hermana de la mamá va a Fuente Agua Viva. Alguien iba a Fuente Agua Viva. Antes iba a Fuente Agua Viva. ¿Entendió? Me lo explica. Sí. La hermana de la amiga de la tía. La hermana de la suegra mía. La hermana de la suegra tuya era la que iba a Fuente. Iba a Fuente. Perfecto. Entonces, ahí comienzo a ir a Fuente. Okay. Y veo la figura del pastor, ¿verdad? Una persona, tú lo conoces, bien jocosa, bien alegre. Gracioso. Una persona el único disclaimer, el único pastor que me dio un correazo, te amo, marrero. Pues llego allí. Porque podía. Esa persona súper alegre, una familia, tú te sientes en casa realmente. Yo recuerdo que cuando tú entrabas por aquella puerta, eso era una fiesta, era un party, te abrazaban, qué bueno que viniste, muchacho, casi te cargaban hasta allá, tú sabes, para que te sentara. Había un ministerio de jóvenes, realmente. Siempre ha sido un ministerio de jóvenes grande, siempre ha sido de cuidado hacia los jóvenes, siempre han tenido esa personalidad también paternal. Sí. Sí, eso pues, el ministerio de jóvenes era así. Entonces, pues veo eso, más después, ¿verdad? Con el tiempo veo al pastor, puedo llegar a la casa del pastor, ¿verdad? Y estar ahí y verlo sí, cómo es llegaste a la casa y te quedaste. No, seguimos, sigue el cuento. Llegó a la casa y se quedó. Dale. Lo veo con sus hijas, ¿verdad? Entonces, pues veo un modelo. Realmente digo, wow, este hombre... ¿Cómo llegaste a la casa del pastor? ¿Cómo llegaste relacionándote? Sí, porque son jóvenes, sí. tenías jóvenes, te sí, los jóvenes siempre iban a la casa. Realmente el pastor, él lo dice, y esto es en forma de chiste, le dice, Winquito, cuando iba a casa a lavarme los carros, iba pendiente a la nena, él se cree que yo no sabía. Ahorita hablamos de eso. Realmente yo llegué a la casa de él porque los carros de él siempre estaban sucios, realmente, ¿verdad? Y él porque no tenía el tiempo para lavar los carros. El pastor no lavaba carros. Ni tiempo. Entonces, ni conocimiento tiene. Yo le dije,
yo le voy a lavar los carros y era un trabajo. Era un trabajo que yo hacía, después no me pagaban, yo quiero decirlo. Y ¿No te pagó? Me voy a desahogar aquí. Al principio me pagaba, pero cuando ya era amigo de la nena, pues me dejó de pagar, tú sabes. Ahorita vamos a llegar al cuento, pero quiero que sepan, porque ya estamos mencionándolo mucho, que se casó con la hija de ese pastor. De hecho, pero sí. vamos a llegar ahí. Pero yo llego a la casa, ¿verdad? Y lo veo porque pues, voy y lavo los carros, más los jóvenes, más todo, ¿verdad? Que los jóvenes siempre estaban metidos ahí en la casa. Y lo veo a él como él era con las 3 nenas pequeñas, ¿verdad? Y lo que hacía, yo decía, wow, esto es lo que yo quiero para mi vida. Yo decidí un día que cuando yo tuviese mi familia, tuviese mis hijos, realmente yo iba a estar ahí. ¿Sabes? Yo iba a cambiar la generación. Yo quería cambiar la generación. Mi papá tuvo a sus hijos y tuve yo, ¿verdad? Y fue por afuera. Mi hermano tuvo también, ¿verdad? Varias parejas y tal vez no estuvo siempre ahí. Y él es excelente papá, pero tal vez no estuvo ahí. Yo dije, yo voy a cambiar mi generación y yo con mis hijas voy a estar ahí. Voy a enseñarle, ¿verdad? Y como me convierto y veo lo que hace Majero, ¿verdad? Con sus hijas, yo quiero enseñarle también lo que hace Majero con sus hijas, que se mete por la noche en el cuarto y ora. Y lo más gracioso de Majero, yo no sé si, ¿verdad? Yo lo voy a decir, pero lo más gracioso de Majero si lo ha dicho eso y que, dale. Lo más gracioso de Majero es, no es más nada. Cuidado, Marrero. Lo más gracioso de él es que cuando él iba a acostar a las niñas, decían el Salmo 23. Pero entonces, como él es así tan espontáneo, él hacía una mímica, ¿verdad? Él hacía una pantomima. Yo nunca vi eso. Del Salmo 23, era impresionante. Yo nunca vi. Yo tengo que dar el testimonio del pastor Marrero y lo reconozco, ¿verdad? Aquí públicamente. De verdad, si hay un tipo con un corazón de padre genuino, es él. Y su esposa Lisette también, ¿verdad? Para mí, en momentos específicos de mi juventud, se mostraron de esa forma, en momentos que otros pastores inclusive no fueron tan agradables con mi persona, ¿verdad? Estuvieron ahí para mí. Yo recuerdo un viaje que hice cuando yo tenía 17 años, no fui a mi viaje de graduación por las situaciones que estaban pasando en mi casa y mi mamá no me dio permiso. Primero no había dinero, ni mi mamá me dio permiso porque toda la cosa, ¿verdad? Yo era media joyita, pero había un viaje de evangelización de misiones para Dominicana y yo no pude ir con la iglesia donde yo estaba, que era la iglesia de Calley, y cuando se enteraron de la iglesia de Guayama que yo no iba a ir, ¿verdad? Ellos me mandaron a buscar y yo fui con los de Guayama. Yo era de Guayama. Los de Calley me miraban así y decían, no, yo era de Guayama. Hice pantomima con los de... Si usted viera eso, que voten todas las fotos que hay de eso, de toda la evidencia que hay de esas cosas. Pero de verdad yo me quedaba en su casa, ¿verdad? Yo tenía una relación con el hermano mayor de la pastora de Coamo, que es la hija de él, y nosotros nos quedábamos allí, teníamos un cuarto en la parte de atrás que llegábamos tardísimo y como quiera él estaba pendiente a la hora que llegábamos y cuando llegábamos, y siempre es una persona así, y así entonces se mostró con Miguel y así se mostró con un montón de jóvenes que hoy pueden decir que su vida cambió por la vida de este pastor y él mostrarse literalmente como un padre sin que tuviera uno que decirle papá, pedirle la bendición y todas estas cosas, estos rollos que no vamos a hablar hoy, pero es otra cosa. Así fue. Pero Marrero, no te voy a perdonar que nunca te vi hacer las mímicas del Salmo 23. El Salmo 23, muy bueno. Y así entonces viste. Así vi, ¿verdad? Cómo actuaba un padre y cómo... Y decidí, ¿verdad? Decir, no, así es que yo quiero. ¿Te convertiste a qué edad? A los 16 años. ¿Y cuándo llegaste a Fuente? Llegué básicamente por ahí. Cuéntame tu estadía en Fuente. 2003-2004. Llegó a Fuente. ¿De verdad? Por ahí, sí. ¿Por esa fue? Cuando estábamos allá en... Sí. Que era Taco Maker, yo creo que eso. Sí, en la esquina. En las vitrinas. Ajá, de verdad, pero yo no me acuerdo de ti allí, sí, de verdad. para ese tiempo ahí. Y entonces me convierto en el Ministerio Jóvenes. Me convierto con Marcos. Con Marco y Lilian, sí, que hicieron un trabajo increíble. Me convierto con ellos. Recuerdo que Marco, hoy todavía lo veo y casi le quiero decir pastor realmente. Yo digo, Marco, ¿sabes? Porque no, ¿verdad? No están... Dile, pastor. No perseveran, pero
pero son personas muy amadas realmente y que uno puede Y ver un en trabajo ellos. brutal. Sí, y él no era papá, ¿sabes? Para ese tiempo Él no te- era papá, no- pero tenía un montón de hijos tenía un también. montón de hijos, sí, Sí, que- y ¿sabes? los Que trataba así, yo me acuerdo. lo trataba sí. uno con una forma. Yo recuerdo en estos días estaba hablando con un amigo de realmente nos apasiona la palabra, nos apasiona predicar, nos apasiona, ¿verdad?, estudiar la palabra. Y estoy hablando con este amigo porque eso lo aprendí de él, de Marco. Marco se sentaba con nosotros y nos decía, mira lo que estoy estudiando, mira lo que estoy haciendo, mira esto, mira esta palabra. Y cuando tú lo escuchabas, después ahora de grande, ahora tú puedes relajar, porque cuando él se trepaba allá arriba, él empezaba a dar vueltas en el, ¿verdad? Perdón, vueltas en el altar y decía unas cuantas cosas, pero el estudio estaba brutal, pero lo que zumbaba allí era brutal, ¿verdad? Lo que decía. Entonces estoy hablando con este amigo y entra alguien y dice, adiós, yo nunca pensé que ustedes estuviesen hablando de esto, pero que eso fue lo que nosotros aprendimos. Entonces, hoy en día pues hay que hacerlo, hay que seguir hablando, hay que seguir estudiando, hay que seguir buscando. Si los jóvenes no lo están haciendo, pues algo está pasando, tú sabes, porque no están siguiendo a los ¿verdad? A los viejos realmente. Entonces, H, tú traes un planteamiento ahí interesantísimo, pero ¿es culpa de los viejos o es culpa de...? bueno, no sé. No culpa, no quiero decir, ¿verdad? Voy a reestructurar la aseveración que hice y la pregunta que pude haber planteado, que no sé si la vamos a desarrollar, pero ¿es culpa de una generación que dejó de echar hacia adelante el mensaje o de una generación que dejó de interés de escuchar a esta otra generación? Y yo creo que ahí se vuelve complicado, porque ahora que tú traes eso y yo analizando cómo era Marrero y cómo eran muchos de los pastores que pudimos haber conocido en su momento, que se mostraron como papás, lo principal que brindaban era lo único que podían brindar, que era la palabra. Ajá. Era la palabra. Quizás no había dinero para repartirle a todos los jovencitos, pero una palabra te voy a dar, y Sí. una palabra te cambia la vida, y eso fue lo que brindaron, eso fue lo que dieron, y un montón de testimonios que hay. Que se cometen errores como en todo, como somos los imperfectos, padres sí. cometen errores, los padres que criando cometen errores, ¿verdad? Pero definitivamente es algo que es un pensamiento que nos podemos plantear y que debemos de analizar, porque la posición ahora donde nosotros nos encontramos, hay que considerar si estamos dispuestos a echar hacia adelante toda esa información y ese conocimiento de la palabra del Señor. Ujú. Y si esa generación está dispuesta a escucharnos, ¿qué tenemos que hacer entonces para que nos escuchen? Porque literalmente nuestras vidas dependió Dependen de eso. completamente Sí. de eso. Cuéntame, para movernos a otros temas, entonces, ¿cómo te quedaste en esa iglesia? En Fuente. Fuentes. Pues Para tú que la gente sabes. se ría. No, yo sé, pero la gente no. Yo sé, pero la gente Bueno, no. Cuenta lo que contaste en Enlace Televisión, En uno de los Enlace. canales cristianos, el más grande, el canal cristiano latinoamericano más grande, se llama Enlace Televisión. Y este hombre contó esto en Enlace Televisión. Cuenta la novia que tenías y que la dejaste por eso, cuéntalo. Yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Lo dije ahorita, con una novia. Fea, dice mi esposa. Justo por ahí. Va a decir linda. Jovencito. Y después, ¿verdad? Dejó la novia. Dejó la novia. Y pues me enamoro, ¿verdad? Y empiezo una relación con la hija del pastor. Y realmente yo no me quedé por ella. Hay parte, tú sabes. Estás en el altar de Dios. Yo me quedé por Dios. Estás en el altar, te vas a quemar. Yo me quedé, ¿verdad? Y tuve una relación, ¿verdad? Empecé una relación con ella, de amigos primero, y después, pues, nos hicimos novios, estuvimos 4 años de novio y nos casamos realmente en el 2010, mayo 1 del 2010, me acuerdo todavía, mientras me acuerdo, lo voy a seguir diciendo. Sí, repítelo siempre para que no te olvides. Mayo 1 del 2010 nos casamos y yo estuve en Fuente Guayama 20 años. 20 años en Fuente Guayama, entonces, ¿verdad? Que me imagino que otra de las preguntas, cómo recibo el llamado y eso. Vamos a eso. Entonces, pero me quedo en Te Fuente. casaste, tuviste hija y yo te considero un gran padre y te felicito. Den un aplauso como papá. Usted Gracias. no sabe, pero yo lo sé. Gracias. Y ya no voy a abundar en eso porque lo dijiste. Tuviste un ejemplo, viste a Marrero cómo trataba a sus hijas. Uno, Sí. adicional a eso, anteriormente ya te habías planteado el hecho de que cuando tú fueras papá ibas a estar presente y ibas a estar haciendo todo lo que estás haciendo. Es un reto de todos los días. Así que, Definitivo, sí. tocando el aspecto de padre, yo creo que hemos abundado bastante. ¿Cómo? Y ahora hablemos un poco con el pastor.
¿Cómo surge el llamado de Dios en tu vida? ¿O cómo tú lo percibes? ¿Cómo llegó? ¿Cómo...? Mira, el llamado de Dios, ¿verdad? Y yo lo considero de esta forma. Es algo que por más que tú corras de eso de una forma u otra, te persigue. Y si no lo haces, eres un infeliz. Así, ¿verdad? Ese puede ser la definición Más cruda, pero no más ser. real. Pero es lo más real, realmente, porque es algo que está muy profundo dentro de ti, que no hay quien te lo quite, y si tú no lo haces, te vas a sentir mal, te vas a sentir que no has alcanzado todas tus metas, te vas a sentir que no has alcanzado todo lo que tú quieres alcanzar sobre tu vida, porque realmente no estás haciendo eso que Dios te llamó. Un día, un pastor viene acá, a Guayama, se me acerca y me dice: tú vas a ser pastor de Conquista. Pero ya a mí me gustaba cómo hacían los pastores, y empezaba a seguir los pastores, empezaba a ver diferentes pastores, veía al pastor Majero, me gustaba cómo lo hacía Marco, veía al pastor Otoniel, ¿verdad? Y veía diferentes pastores y decía: wow, eso me gusta. Y me llamaba la atención, ¿verdad? En la forma de la predicación, en la forma como lo hablaban, en la forma que se expresaban en cada una de estas cosas. No simplemente eso, ¿verdad? Porque eso es predicación, pero en la forma del trato a la gente, ¿verdad? Porque un pastor tiene muchas cosas que hacer. No simplemente tiene que tener una buena palabra y una buena predicación. Tiene que alcanzar a la gente, amar al perdido. El buen pastor que es Jesús dejó 99 y buscó la una, ¿verdad? Que se había perdido. Entonces, eso como que me llamaba la atención y eso como que me tocaba en mi corazón y decía: wow, pero este jovencito le hace falta a Dios. Mira, y yo veía amigos míos y decía: chico, lo que tú necesitas es eso en tu corazón. Y empezaba a evangelizarle. Convertido, recién convertido, ¿sabes? Empezando la iglesia, comenzando la iglesia, yo veía a los jóvenes y decía: es que tú necesitas a Dios. Yo tenía una amiga en aquel tiempo y decía: es que tú necesitas a Dios. Tú no puedes seguir así con esa vida que tú tienes. Entonces, era como muy, muy profundo en mi corazón. Era demasiado profundo y decía: yo tengo que hacer esto. De una forma u otra, yo tengo que hacerlo. ¿Y qué pasó? Y ¿Cómo lo fuiste desarrollando y cómo lo llegaste a hacer? Bueno, lo desarrollé más cuando hay un espacio en la iglesia de Guayama. Pasa, básicamente el testimonio mío es ahí. Se van los líderes de jóvenes, se queda un grupo de líderes, se llamaba Dunamis, y éramos como 14 líderes de la iglesia, ¿verdad? Los jóvenes que se quedaron después de que los líderes se fueron. Pero cada uno de estos jóvenes poco a poco se fue yendo. Poco a poco se fue yendo a otras iglesias, se apartaron y quedamos 2 líderes sin ministerio de jóvenes. Quedaron 2 personas sin ministerio de jóvenes, que era la pastora Yarimar y yo, que éramos novios. Entonces Dios pone en nuestro corazón levantar el ministerio de jóvenes, porque pues no había ministerio de jóvenes. Después de tener un ministerio de jóvenes con tanto éxito, pues no hay nada. Nos quedamos sin ministerio de jóvenes. Pues empezamos a montar, ¿verdad? Empezamos a creer en Dios en un ministerio de jóvenes nuevo. Y empezamos uno a uno. Buscamos a uno. Me acuerdo el primero que llegó, Adrián. Y lo buscábamos y vivía en un 3er piso en un apartamento. Y nosotros subíamos al 3er piso, pedimos permiso a la mamá para traerlo a la iglesia. Después viene la hermana, después viene ¿verdad? La pastora Elizabeth, que ahora es pastora en Guayama. Viene Elizabeth, después viene Kevin, que es uno de mis cuñados. Después empiezan a llegar diferentes jóvenes y empezamos a trabajar con estos jóvenes. Y ahí es que yo creo que empieza a nacer, ¿verdad? El interés más genuino por ser pastor, ¿verdad? Ver estos jóvenes, la necesidad que tienen. Mira, vamos a predicarle, vamos a hablarle, vamos a tratarlos como me trataron a mí. A esos jóvenes yo me los llevaba a mi casa. Esos jóvenes vivían en mi casa. Viernes, sábado y domingo, esos jóvenes vivían, tenían un cuarto para ellos. Lo que Majero hizo contigo, tú empezaste a hacerlo con ellos. Yo empecé a hacerlo con ellos, aunque yo no me quedaba en casa de Majero realmente, ¿verdad? Porque no, estaba la niña, claro, no me iban a dejar. ¡Claro! No, pero fíjate, obvio. Un día me dejó. ¿Y no dormiste conmigo y con David? No, dormí en la marquesina. No. Tiene una casa. Dormiste en el carro que lavabas. En el carro que lavabas. Pero entonces yo empiezo a hacer esto con los jóvenes. Y tenía un grupito de jóvenes, 4 o 5 jóvenes que se iban a casa conmigo. Y jugábamos PlayStation. Entonces después yo me acostaba a dormir como a las 10, 11 de la noche. Ellos se quedaban en casa jugando de esconder, haciendo diferentes cosas. Y yo creo que ahí es que empieza, ¿verdad? El llamado más fuerte, ya cuando
llega un momento, ¿verdad? El ministerio, tuvimos 10 años en el Ministerio de Jóvenes. 10 años con los Radical. Aquel tiempo eran los Radical Teens. Ahora son los Radical nada más porque ya crecieron. No son teens, ya son adultos. Ya crecieron. Nosotros empezamos con niños de 12 años. Entonces, cuando vemos que ya los jóvenes están creciendo, vemos el empuje que tiene una de mis cuñadas, pues le dejamos el ministerio a ellos y seguimos en la iglesia esperando el llamado de Dios, ¿verdad? Esperando que Dios nos dijera, mira, ustedes van para tal sitio, o ustedes se van a quedar aquí, o lo que Él quiera hacer con nosotros. Y ahí, ¿verdad? Proyectándonos a lo eso, que hoy estás viviendo, ¿verdad? A lo que hoy estoy viviendo, y proyectándonos a eso, escuchando también al pastor Carlos. Realmente él es un mentor, ¿verdad? Él dice que somos amigos, pero realmente él es mentor mío, y me decía, tienes que hacer esto, mira, ya está otra cosa, y pégate a Pastor Otoniel, y a esto, y escucha esto, y el libro que él le entregó a los líderes, él me lo recomendó a mí también. Me recomendó ese libro, me recomendó otro libro de los discípulos, hombres comunes y corrientes de los discípulos, y me recomendaba diferentes libros, ¿verdad? Para yo entonces poder encaminarme a lo que soy hoy. Pero así básicamente, ¿sabes? Empezó con un joven, un deseo en el corazón muy profundo, que si no lo hacía, me iba a volver loco. Le hice la pregunta, porque de la misma forma en que él vivió, él comenzó a que otros vivieran, y entonces llega a experimentar lo que es el llamado de Dios. ¿Qué es más difícil, ser papá o ser pastor? Yo creo que, wow, impresionante. Gracias a Dios que Dios quise la pregunta y no me lo hicieron a mí. Wow. Yo considero que ser papá. ¿Por qué ser papá? Porque es como un mini yo, ¿sabes? Las dos que tengo son como unas mini yo, ¿sabes? Con sus inseguridades, con sus preguntas. Y como papá, ¿verdad? Uno quiere dejarle a sus hijos lo mejor, ¿verdad? Y que ellos puedan tener la mejor experiencia posible que posiblemente tú no tuviste. Entonces, como es difícil por eso, porque como pastor, ¿verdad? Uno tiene el corazón de pastor y uno quiere llevar a la gente al amor de Dios. Pero como papá, yo quiero llevar a mis hijas al amor de Dios, pero que tengan una vida buena. Porque yo puedo trabajar en la vida de ellas. Como pastor yo no puedo trabajar en la vida de los feligreses, ¿verdad? De la gente de la iglesia. Yo puedo decirle, este es el camino. Tú lo escoges. Las tuyas tú quieres que lo escojan. Tú tienes que meterte por aquí. Y yo voy a orar para que salga como yo quiero que sea. Nunca me había hecho ese planteamiento hasta hoy. Muy fuerte. Y acabo de realizar varias cosas. Así que no me lo pregunten. Acabo de realizar un montón de cosas. Eso sí voy a hacer un disclaimer de los que yo hago. Y hoy no es el tema. Esto lo voy a tocar en otro episodio, quizás con otra persona. Porque hoy se escucha mucho este aspecto de la paternidad dentro de las iglesias. Pastores son pastores, aunque tengan rasgos de padres. Porque usted lo escuchó hoy. El testimonio está en el hecho de cómo uno se proyecta, cómo uno trata, y uno puede tratar a veces como un padre. El querer, Pero cuando hice esta pregunta, mi mente rápido empieza a correr, pero una de las cosas que realizo es el hecho de que sí, yo creo que papá es el más difícil que pastor. Porque en casa ven al ser humano. Ninguno de ustedes se supone. Ninguno de ustedes se supone. Porque hay pastor medio cabezones. Dios los cuide, ¿verdad? Y haga una obra en ellos. Pero ninguno de ustedes va a escuchar un grito mío como lo escucha mi hija. Ninguno. En casa, Entonces, que sepa y que reconozca todo el amor que yo le tengo, aunque algún día le tire un grito. Eso solamente lo haces tú, mi hijo, no una oveja. Exacto. Una oveja no tiene que exponerse al grito del pastor para entender. La oveja dice que escucha la voz del pastor. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? En este asunto de todo lo que pasa. Pero yo creo que el reto del padre está en cómo va llevando su humanidad, cómo va llevando en su casa lo que no deja de ser cuando es pastor, pero el más allá. Ninguno de los que está aquí, permite el Señor, ¿verdad? Nunca suceda,
pero va a oler los tenis del pastor cuando se los quite y los deja en la puerta. No. La esposa y la hija. Sí. Así que usted que me está viendo, Emma, pongo aquí. Usted que me está viendo, que obliga a la gente que le digan papá. Zumba. No, ya. Eso es otro día. Eso es otro episodio. Pero mire, compa. No. Este es papá de sus hijos. Eso es otro episodio. De su sangre. Un fuerte aplauso a Miguel, ¿verdad? Yo creo que es una bendición. Yo creo que es un testimonio. Hay detalles que no se entran, ¿verdad? Pero yo creo que Dios ha sido grandes cosas en su vida. Le hago una pausa ya, el tiempo ha transcurrido, porque quisiera ahora que hagamos la dinámica de las preguntas y las respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos, puede ser sobre el tema, como puede ser algún otro tema, aproveche que tienen dos pastores aquí y hagamos un segmento de pregúntale al pastor. Así. Es que esa era buenas noches, ¿verdad? Era una de las preguntas, a ver si que era más difícil, ser padre o pastor, pero ya la contesté, ya fue hecha. Pero sí, analizando todo, sí, tiene que ser más difícil ser padre que ser pastor. Sí. El padre no deja de ser pastor. Entonces, cuando uno está en la casa, ahora tiene el reto de que mientras los hijos van creciendo, no le van a reprochar a veces al padre, le reprochan al pastor, que es papá. Y entonces, imagina la presión que puede tener un pastor y que debe estar consciente de toda su vida. Porque si uno no está consciente de ella, comete los errores que no se deben de cometer. Y considerar que ahora en tu casa tienes que honrar al pastor cuando tú debes ser papá sin dejar de ser pastor. Y yo creo que ese es de los retos más grandes y donde uno quizás puede perder la cabeza, y por eso yo considero que ser papá es más difícil que ser pastor. Si lo ponemos en roles diferentes, se hacen muchas cosas similares en el hecho de educación, de cuidado, se hacen muchas cosas similares en lo que uno desea para esa persona que uno está cuidando, que uno está educando, ¿verdad? Es diferente una vez más en la casa, y como planteaba Miguel en el episodio, en que a tus hijas pues tú vas más allá, puedes proveer. Acá uno, aunque quisiera proveer, no puede proveerle a todo el mundo, pero quisiera. Entonces yo creo que hay un reto bien grande, nunca lo había analizado hasta hoy, y me iré de aquí pensando en eso, y hoy no dormiré por culpa de mí mismo, ¿no? Pero yo creo que emocional y mentalmente, al que lo quiera hacer de la manera correcta, es bien complicado. Es bien complicado ambas. Pero uno quiere que le salga en la casa. Y yo creo que ahí es donde veo que para el papá es más fuerte que ser pastor. ¿Alguien más? Por favor, hagan preguntas, porque yo confiaba ya en tenemos uno en la parte de atrás enviada. Dale. Me gustaría escuchar la opinión de ambos. ¿Cómo trabajar con nuestros niños ante toda esta imposición que hay hoy en día de material para nuestros niños? No sé si me voy a explicar. ¿Y desde qué edad ustedes recomiendan que uno empiece a hablarle y abrirle la mente de la importancia o de lo correcto que uno debe hacer las cosas? Esa la podemos esquipear nosotros. ¿Tú quieres decir algo? Mira, yo te miro como tú creas. Sí, uno tiene que poner a los niños, ¿verdad? Desde muy pequeños, es como una vacuna, realmente. Es la vacuna que tú le introduces a tu chico de la palabra de Dios, y la Biblia lo dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se va a apartar de él. Pero es una vacuna que tú le pones al niño para que cuando venga toda, ¿verdad?, lo voy a llamar de esta forma, basura que viene de afuera, ya él esté vacunado. Y eso fue lo que me dijeron en casa. Eso fue lo que me cuadraron en casa, y me dijeron que esto iba a pasar y que esto iba a suceder. Pero como ya yo estoy vacunado, ¿verdad?, pues no voy a entrar en eso. Y hay que reforzarlo constantemente, porque la realidad es que si es como las vacunas hoy en día, ¿sabes? Tú tienes que poner vacuna cada cierto tiempo. Pero tú sabes que yo vi lo de la vacuna. Eso está brutal, ¿verdad? Tú le brindas la herramienta a la palabra para lo contrario. Pero a veces evitamos unos temas pensando que ellos no van a ser expuestos, y evitamos unos temas pensando que los vamos a dañar,
pero la verdad es que esa es la vacuna. Ajá. La vacuna es un poco de germen, del virus que te ponen. Exactamente, Para que entonces, no soy el experto, aquí está el médico, pero te ponen un poco del virus, te ponen un poco la enfermedad, para que entonces tú crees los anticuerpos, pues entonces es inevitable hablar unos temas. Si tú no los hablas, alguien los va a hablar. Alguien los va a hablar. Pues entonces hay que hablarlos. Claro, hace unos días atrás en una serie de mensajes, en uno de los mensajes que compartía, yo sí creo que nosotros debemos prolongar la inocencia del niño. Nosotros debemos de prolongar lo más que se pueda la inocencia del niño. Que el niño sea niño, que el niño juegue, que el niño, ¿verdad? O sea, ¿cuántos novios tiene? Que pregunta qué es un novio antes de decirle cuántos novios tiene o cuántas novias tiene, ¿verdad? Aunque es expuesto unos temas, pero prolongar inocencia. La inocencia debe permanecer. Pero yo lo que eso practico... es bonito, eso es bonito. Yo lo que practico, claro, yo lo que practico en mi casa es que cuando surgen preguntas, pues yo trato de hablarle lo más claro posible, dentro de su nivel de entendimiento. Pero hermano, nosotros no podemos vivir tapando el cielo con la mano. La realidad que vivimos es la realidad que vivimos. La única diferencia que hay hoy al pasado es la exposición de los temas. Pero son temas, no son temas nuevos, para que usted sepa. Estos no son temas nuevos, estos son temas de siempre, no son problemas nuevos. Lo que usted ve hoy, que hay gente que entra en unas histerias increíbles con un montón de temas. No obviemos, pero saquemos los sexuales, que son los más controversiales que hay, pero todos los temas que nosotros podemos ver hoy se han experimentado por siempre. Hablaron de guerra antier. Guerra han habido siempre. Y tú has visto cómo la sociedad ha manejado las guerras, que yo quisiera que no existieran. ¿Quién quisiera que exista la guerra? Y en su pensamiento estará Trump, pues claro, los gobernantes, igual que Putin, igual que los gobernantes. Pero ¿quién quisiera que no hubiera guerra? Todo el mundo. ¿Quién quisiera que hubiera paz? Todo el mundo, ¿cierto? Exacto. Pero las guerras existen y no son nuevas, son de siempre. Entonces hay que ver, siempre han estado, siempre la temática ha estado. ¿Por qué ahora causa más revuelo? Por la exposición. Si somos expuestos constantemente a unos temas, nosotros no podemos evitarlos en la casa. Interesante, yo no daría ¿verdad? Eso soy yo. Yo no daría esta es la etapa. Yo creo que cada niño va a ser expuesto de acuerdo a sus experiencias y a su procesar, su crianza, su influencia, su exposición, antes que otro, o más tarde, o más después, o lo que sea, unos diferentes temas. Yo he visto casos, por ejemplo, estás en el equipo de X o Y deporte y los amiguitos ya dicen unas palabras que no decía, pues ya las escuchó. Entonces ahora fueron a la casa a preguntar qué eran esas palabras. Porque no fue en tu casa que las aprendieron, pero las aprendieron. Pues entonces ahora tú tienes que hablarle. Sí. Porque surgió de esto. Entonces cada caso te traerá. Yo cuando fui a tener a Carlían, una de las preguntas que le hacía siempre a mi esposa era: ¿a qué edad pasa esto? Porque yo ignoraba. Yo no sabía a qué edad caminaba, a qué edad hablaban, a qué edad preguntaban, a qué edad pedían, decían. Yo no sabía nada. Entonces yo le decía, ¿cómo a qué edad va a pasar esto? Entonces cada vez que pasaba algo decía, ¿a qué edad? Ahí tiene esta. Entonces ahora cada vez que surge una pregunta yo voy a hacer, ¿a qué edad? A esta, mira. Escoger ropa, dónde quieres, todas esas cosas. Pues yo creo que cada etapa de la vida te va a exigir unos temas. Sí, yo creo que debemos de ser responsables en educarnos. Nosotros tenemos que tener dos cosas como padres: educación y convicción. Nosotros tenemos que educarnos y tenemos que estar convencidos. Nosotros tenemos que tener una educación, y cuando yo me refiero a educación es que tú vas a tener que aprender de todo, porque tu hijo tiene hoy a Google, tiene a ChatGPT. Mi hija todavía no lo ha conocido, a ChatGPT, ni que lo conozca, porque ya conoció a Google. Y cuando te hace una pregunta, lo primero que hace, ¿me prestas tu teléfono para ver qué dice Google? Y entonces ella piensa que lo que dice Google es lo real. Correcto. Imagínate cuando conozca a ChatGPT y lo que viene por ahí. Pues si su hijo se expone a más información de la que se expone usted se va a sentir que no tiene la capacidad de hablar con su hijo, va a evitar unos temas por no quedar mal con su hijo, así que su hijo va a llegar a las conclusiones que otros le impongan. No, eso no es así. Yo creo no va a haber forma de excluirlo de información.
Antes se evitaban temas porque era más difícil que se expusieran. Entonces los padres tampoco tenían que gestarse y decían, no, nos quedamos calladitos. Hoy no se juega así. Hoy el reto, más allá de los muchachos, el reto es de nosotros, los padres, que estemos educados. Y tenemos que educarnos en todo, tenemos que conocer de todo lo que se pueda conocer. Hay unas cosas que son obvias, hay cosas que no se pueden comprometer porque son obvias. Pero hay que educarse. ¿Y qué hablo de convicción? Tú tienes que estar muy seguro de lo que crees. Porque si lo crees, eso es lo que tú vas a transmitir hacia adelante. Hermano, hoy estamos viendo que se es capaz de poder creer en cualquier cosa. Que la gente lo vea como un hecho. Cosas que son a veces absurdas y la ven como un hecho. No, eso es así. Porque se convencieron. Se convencieron. Así que nosotros tenemos que tener información y convicción. Vamos a criar nuestros hijos por la convicción que nosotros tenemos. Y los creyentes, la palabra del Señor, digan lo que digan, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y desde el Génesis estamos viendo los revoluces y la solución de ellos. ¿Dónde? En su palabra. Nos exponemos a otra información, nos capacitamos, nos educamos, pero la palabra es lo más importante. Amén. Esperamos haber contestado. ¿Alguna otra pregunta? Claro. Hola, buenas noches. Me gusta, ahora sí que esto está bueno. Aquí que menos. Creación de contenido se llama esto. Cuando ven a dónde han llegado, ¿qué le podrías decir a tu yo, tal vez inseguro, tal vez no tan maduro, tal vez no tan expuesto a todo lo que han pasado en estos años? Tal vez tu yo de 15 o 16 o 13 años. Esa pregunta se la tenía Miguel, así que empiézala tú. Está por ahí, sí. Le hablaría a mi niño interior, ¿verdad? Que se puede, que es difícil, que es complicado, pero que no estoy solo, Ahora, ¿verdad? Que llevo tanto tiempo, ¿verdad? Y que sé que entregué mi vida a Jesús, ¿verdad? Y todo esto, que no estoy solo, que no estás solo. Muchas veces en casa yo me sentía solo, después de una pela, después de un cantazo. Muchas veces yo intenté, ¿verdad? Y lo pensaba, decía, ¿para qué yo voy a vivir? ¿Para qué rayos? Si esto es así como es. Y la realidad es que estaba esa soledad muy profunda dentro de uno. Y le diría eso, no estás solo. Tú puedes alcanzarlo, tú puedes ir tras ello, tú lo puedes alcanzar, ¿verdad? Y ahora con Dios por delante, ¿verdad? Todo lo podemos con Él porque Él nos fortalece. Entonces, yo creo que como adulto ahora, y se lo digo a mis hijas también, ¿verdad? Lo transmito a ellas cuando están inseguras y cuando se sienten mal por cualquier cosa, se lo transmito a ellas. Digo, no, tú puedes alcanzarlo, tú puedes lograrlo, no te quites, no te rindas, sigue hacia adelante, ¿sabes? Se puede la vida, se puede. Hace un tiempo atrás me lo hicieron en un lugar donde estaba, que me estaban haciendo una entrevista como esta. Nunca me habían hecho esa pregunta y la contesté. Hoy voy a resaltar una de las dos contestaciones que di. Y yo le hubiera hablado a aquel joven y le hubiera dicho, no seas tonto y no pierdas tanto el tiempo. Y hoy a veces, y trato de ser lo más sabio posible con muchachos que yo veo lo que están viviendo y yo digo, bendito, si ellos supieran que eso va a pasar. Si ellos supieran que mientras más rápido pase, más rápido evitan estas cosas. Pero como dicen por ahí que nadie aprende por cabeza ajena, de alguna forma hay que aprender. Y todavía de las cosas que viví, las sigo viviendo. Y hoy me digo, calmaos, piensa. Pero yo le diría a aquel muchacho, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Yo decía en ese episodio, y lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, que yo me considero que yo corro 10 años atrasado. Y como yo me siento que corro 10 años atrasado, hay gente que a veces me dice, ¿pero por qué tú haces tantas cosas? Pues ya tienes la contestación. Porque si estoy 10 años atrasado, para poder adelantar donde yo querría estar a mis 42 años, tengo que darle, porque estoy 10 años atrasado. Aunque, volvemos, Dios es soberano, ¿verdad? Y todo lo que pasé, si no lo hubiera pasado, no pensara como pienso hoy. Pero si tuviera la oportunidad de darle rewind al cassette, como decía Juven DJ, ¿era el que lo decía? Todo el que diga que sí está más viejo que yo.
Era uno de ellos. Si tuviera la oportunidad de darle para atrás, yo le diría eso. Y el consejo a cualquier muchacho que pudiera estar viendo es, mano, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo en tontera. No pierdas el tiempo. Cuando se pierde el tiempo, se pierde dinero, no pierdas el tiempo. Y lo otro que le decía era, ¿verdad? Cree en lo que Dios ya cree. Y abundé la del tiempo, pero decía en ese episodio que creyera en lo que Dios ya creía que yo podía hacer y lo que uno podía hacer. Excelente. Otra pregunta. Vamos a ver. Sí. Buenas noches. La pregunta va dirigida a ustedes como pastores, a ambos, no como papá. Y la pregunta es, en la preparación de su camino para volverse pastores y a predicar la palabra, si fue obligatorio ayunar, si todavía lo practican y cómo aconsejarían a una persona a que empiece ese ayuno si siente esa necesidad o básicamente porque hay que hacerlo. Es un estudio bíblico. ¿Tú ayunas? Sí. ¿Ayunas? Sí. Háblale, pues yo no ayuno, no son bromas. Dale, chiste. Realmente sí ayuno. De hecho, en estos días entré en un tiempo de ayuno y estamos trabajándolo. Realmente sí. Pero ayuno de dieta. No, de ayuno. Porque eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Ahora Dieta y ayuno, tú sabes, son diferentes. Yo conozco gente que ayunan, ¿verdad? Y están escuchando cualquier cosa, ¿verdad? Y la realidad es que es ayuno espiritual. Pero la preparación como tal fue la preparación de la vida, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Y aunque el concilio no nos exige, ¿verdad? Pero lo de la preparación. Señor, perdón. Lo de la preparación no nos exige directamente, ¿verdad? Que tengamos que tener unos estudios, ciertos estudios, ¿verdad? Pero nos motivan a que podamos coger los estudios. Yo tengo una certificación, ¿verdad? En estudios teológicos para entonces poder hacerlo. Pero eso fue porque yo quise hacerlo, realmente. ¿Sabes? Pero todo lo demás fue de corazón y lo que hemos aprendido durante, ¿verdad? Yo llevo 22 años de convertido durante todo este tiempo, pues lo que he aprendido, ¿verdad? Y el estudio mío en casa, y conexión, la revelación con Dios y cada una de esas cosas. Pero sí ayuno y creo que ese tiempo es un momento especial, específico para algo en específico que tú quieres de Dios, realmente. La preparación para el ministerio pastoral, yo creo que es simple, pero es complicada. Para tú ser pastor no es un ABC, como la gente puede pensar que es. Hay gente que pensaría que te gradúas de un instituto teológico y ya eres pastor, y hay gente que lo hace así. Hay muchos lugares que ¿verdad? Lo hace. Te graduaste de pastor. Y yo creo que la graduación de pastor es cuando lleguemos al cielo. Porque en el pastorado, en la vida ministerial, siempre estás aprendiendo. Y buena la pregunta que haces, porque dentro de lo ministerial a nosotros no se nos puede escapar lo básico del ministerio y lo que todo creyente debe de vivir y todo lo creyente debe de funcionar. Como yo hablo en la iglesia, que no hago unas cosas para ser salvo, pero porque soy salvo hago esas cosas. Y el creyente debe de ayunar. Voy a hacer un estudio bíblico del ayuno y vamos a hablar un día del ayuno, específicamente en la iglesia, porque yo lo veo de una forma y es bien amplia que hoy no voy a poder abundar en eso. Yo te voy a hablar como yo lo creo y como yo lo llevo y como yo lo manejo. A Jesús se le preguntó por qué sus discípulos no ayunaban como ayunaban los de Juan, ¿verdad? Y como los otros lo hacían. Y Jesús utilizó unas palabras interesantes cuando le dice que cuando uno va a una boda y el novio está en la boda, pues no era necesario porque el novio estaba. Y él le decía, va a haber un día que el novio no va a estar y ellos van a tener que hacer lo que ahora no tienen que hacer. Y yo te estoy hablando de Carlos Rafael Bonilla Morales. Para mí el ayuno es bien... Yo me río porque me reía porque me siento pecador, porque no es algo... me estoy tirando aquí. No es algo que yo hago constantemente. El día que yo lo haga es porque estoy trabajando algo bien serio
con Dios, y lo voy a decir, nunca lo he dicho, yo no sé si voy a publicar esto, pero es porque me estoy sintiendo que no está. No sé si me expliqué. Por el ayuno, hay gente, ¿verdad?, que entra en dinámicas, y volvemos, vamos a hacer un estudio. Pero hay gente que entra en dinámica que si se puede comer, no se puede comer, que si se puede tomar agua, no se puede tomar agua. ¿Qué como, qué no como? ¿Qué como, qué no como? Entonces hacen dieta, pero no se acercan a Dios. O yo me pregunto si están claros de que se sienten distanciados de Dios y lo hacen para entonces ahora hacer lo que tienen que hacer para acercarse a Dios, que va más allá de lo que comes o dejas de comer. Hubo una moda en un momento dado que todo el mundo estaba haciendo la ayuda de Daniel porque se dejaba llevar por lo que decía el libro de Daniel y como lo hacían ellos, ver legumbres. Y yo creo que es una conciencia de dónde yo quiero estar en cercanía a Dios. Sí creo en el ayuno del alimento, sí he tenido que hacer ayunos de otras cosas. Hay gente que hace ayunos de redes sociales, por poner un ejemplo moderno, que no era bíblico, que no sé si es bíblico y teológico, pero de verdad, yo te hablo sincero, porque no existían las redes sociales. Exacto. Lo que existía era el placer de comer y el placer que surgía en el banquete, cuando se servía el vino, cuando se servía el buen alimento, y cuando me pregunto yo si le daban la gloria a Dios por lo que se estaba sirviendo y cuántos placeres te podías dar que te distanciabas de Dios y que llegaba un momento dado que te podían apartar de Él y que tenías que reaccionar en tu pensamiento, que ahora tendrías que excluirte de Él para pensar que había cercanía hacia Dios. No había redes sociales, pero hoy las redes sociales nos apartan de Él. Hasta un ayunito de redes. No te estoy hablando a ti para no mirar a nadie, pero para contestar la pregunta era a ti precisamente, ¿verdad? Sé que te sentiste. Pero no sé si me estoy explicando. Sí. Pero yo creo que nosotros debemos de preguntarnos qué nos separa de Dios y si debieras de evitarlo para que te acerques a Él. Dejar de comer para no tener unos espacios de meditar en la palabra, orar, acercarte a Dios es hacer dieta. Hay mucha gente, yo creo que por ahí está haciendo dieta. Con todo el respeto. Yo creo que hay mucha gente haciendo dieta. Yo creo que debemos de tener la conciencia correcta para eso tan especial que es el ayuno. Y esto vamos a enseñarlo bien chévere. Buena pregunta. Pero un pastor no debe en su preparación nunca dejar de estudiar la palabra. Dale el micrófono, va a hacer otra. Dale el micrófono, por favor, para que eso esté ahí, para que se grabe, por si está bueno ponerlo, para tirar al medio el pastor ese, no son bromas. Yo soy mesera en un restaurante y yo atiendo muchos grupos de iglesias, entonces también tenemos un cliente fijo que es pastor y a veces va solito, a veces va acompañado con su esposa, etcétera, con el grupo de la iglesia, pero él es este pastor que pide siempre su comida, o sea, igual, ya sabemos lo que él va a pedir, pero no toma nada, o sea, él siempre, toda comida que se le lleve es sin nada para tomar. No sé si es un tipo de ayuno que... No sé, es lo que él decida, ¿verdad? En su momento hay gente que hace eso. Nunca había escuchado ese, el del líquido. Usualmente he escuchado el del sólido y usar líquido, ¿verdad? Nunca había escuchado el del líquido, pero hay que ver, ¿verdad? Cada cual. Interesante. Hay muchas, yo hoy mismo, sinceramente, no me atrevería a decirle a una persona ayuna de esta forma. Lo bíblico, no comas nada. Como Jesús, 40 días. Pero yo quiero que tú sepas que cuando termines de ayunar se te va a aparecer el diablo. Estoy hablando, ¿sabes? Ahora se asustan. O sea, te lo estoy trayendo textual por el hecho, pero o sea, vamos a ver la palabra. Jesús fue, vamos a mirarlo. Y el tema no era el ayuno, y un día lo vamos a tocar, pero míralo. Va al desierto a ayunar. Y cuando viene la necesidad física, no aparece Dios, aparece el enemigo. Y el enemigo ahora lo viene a tentar por la necesidad física que él provocó. Le ofreció pan, cambia estas piedras en pan. Porque tenía ¿qué? Hambre. ¿Quién provocó el hambre? El enemigo. ¿Quién?
Jesús ayunando. ¿A quién se sintió cerca Jesús? ¿Al enemigo o al Padre? Al Padre. Se sintió cerca a la palabra. Se sintió cerca, fue a la palabra, vence al enemigo. Y después de eso a la misión de su vida. Dime. ¿Quieres ayunar? Para mí, ayunar no es cualquier cosa. Ayunar es, me acerco a ti. Orden cronológico, él se bautiza primero. Se bautiza, va al desierto. Después que va al desierto, vaya. Él va, se bautiza, orden cronológico, se bautiza. Escucha la voz de Dios y es guiado por el desierto. Es guiado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu ayuna. Y lo que surge es una necesidad natural. Yo no sé si me estoy explicando. Ahora 2 o 3 no van a querer ayunar. No, todo lo contrario. Ayune consciente de lo que usted está haciendo. Usted no está pasando hambre. Y quiero que sepa que la expectativa que va a tener después de ese ayuno es que lo que dijiste es por lo que estabas ayunando se tiene que manifestar en cercanía a Dios. No, muchachos. Después de aquí voy para Chile. No, son pruebas. Una más. Son pruebas. Una más. ¿Hay una pregunta por Zoom? Pues dale el micrófono al que esté viendo ahí. Okay, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Yo no sé ni la hora que es. Las 9. ¡Ey, a diache, a las 9! No, una más. Para las Nos 9. vamos. Ok, una preguntita por aquí. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que han enfrentado como padres y cómo lo superaron? Son chiquitas. ¿Tú has tenido algún desafío? No. Todavía son chiquitas, el desafío empieza ahorita. ¿Cuánto tiene la mía? 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí es que empieza, ¿verdad? Por ahora es simple. Nada con correazo, no. No, todavía. Hay desafíos. Los hay, son pequeños, pero los hay. Por ejemplo, ¿Tiene alguno? la mía mayor de 10 años, ¿verdad? Que Sofía, no le gusta que hable de ella. Qué bueno que está por allá. Esa está creciendo, papi. Tiene 10. Ella, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Que los niños hay que cuidar su infancia, ¿verdad? En el salón de ella, las nenas son un poquito más grandes, ¿sabes? En estatura, mentalidad, en todo, realmente. Las nenas ya no juegan con muñecas, pero ella sí juega con muñecas. Entonces, por eso dije que es lindo, porque y mantener la inocencia, eso es lo que yo hablo de mantener la inocencia. La nena todavía en el cuarto, ella juega con las Barbie, juega con los bebés estos todavía, pero muchas veces verla a ella, ¿verdad? Y me veía yo, por eso yo decía que es un mini yo, verla a ella a sus 9, 10 años pelear, ¿verdad? Con qué quiere y qué deseos, ¿verdad? Ella quiere para su vida, tan chiquita, ¿verdad? Y pensando en que lo que ella quiere y verla frustrada, ¿verdad? Ahí con su identidad, con qué eso que ella quiere, a mí me trabaja, ¿verdad? Como papá, y yo creo que eso es una de las cosas que yo pues, trabajo y trato de mantenerme al tanto de todo lo que ella vaya a hacer, porque es complicado, ¿verdad? Y verla a ella frustrada a los 10 años, es un reto grande, es un reto muy grande, y tratar de trabajarle, no, mamita, tú puedes, mira, el salón no es así, pero tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzarlo. Muchas veces meterse en su cabeza, es que no me sale la matemática. Dice, no me sale, papá, no me sale la matemática, ¿qué voy a hacer con la matemática? Y yo, mamá, practícala, ¿sabes? Y son cosas pequeñas, todavía no hemos llegado a grandes ligas, allá que los 12 años supuestamente son los buenos, pero en su corta edad, esos retos poco a poco, pues uno los ve y dice como que, pues tengo que trabajarlo y tengo que hacer esto para que ella pueda seguir, ¿verdad? Y no estancarse en eso. Yo no tengo hasta ahora uno que yo pueda decir, esto de verdad ha sido un gran reto. Sí tengo un miedito, y es lo que yo quiero evitar en la vida de mi hija. Yo quiero que ella sea inteligente. Voy a decir algo.
de las cosas que yo digo que son duras, que no lo voy a decir, pero voy a ver cómo lo traigo. Yo creo que las metidas de patas van a llegar. Uno mete las patas. Yo quiero que mi hija meta las patas inteligentes. No sé ni cómo lo voy a decir, no sé cómo lo diría, de manera como siempre le he dicho, que no hay cámaras y no son mis ovejas los que están escuchando, pero yo prefiero que sea metí las patas porque las quise meter, a que metí las patas porque me engañaron. ¿Estoy explicando? Yo quiero que sea inteligente, porque si tú metes las patas porque las quisiste meter, tú sabes las consecuencias que vas a tener. Y ese es el reto que voy a tener en mi vida. Hasta ahora sé que es inteligente por las preguntas que hace. Y hasta ahora sé que es inteligente porque si algo constantemente hago con ella es exponerla a que ella decida. Hoy mismo no quería hacer algo. Que le va a poner un cronómetro, tienes 5 minutos para hacerlo. Si no lo haces en 5 minutos, te atienes a las consecuencias. ¿Sabes lo que ella hizo? Separar los de cronómetro y que para pararlo. Y yo le dije, páralo. Porque si lo paras, adelantas las consecuencias. Páralo. Y cuando hizo así, hizo, de verdad, no, era jugando. ¿Qué vas a hacer? Te quedan 3 minutos. ¿Qué yo iba a hacer? No sé. No sé, pero tengo que hacer 2 cosas. Pero eso es miedo, que me tenga miedo antes de que se pierda en la vida. No estoy fomentando eso. Yo quiero fomentar el intelecto. Otra de las cosas que practico, que se exponga. Yo creo que no podemos cometer el error como padres cristianos a meterlas en una burbuja y excluirlas del mundo. Hoy no funciona, yo lo dije hace un rato, no funciona la exposición. Hoy se van a exponer sí o sí. Antes funcionaba. A mí en particular no me dejaban ir a una cancha de baloncesto a hacer deporte porque allí era una locura. Tú te vas para la iglesia. Bueno, como quiera vivir. ¿Me sigue? No funciona ya. Entonces, ¿qué uno hace? Sabiamente la expone en unos lugares, los mejores que se pueda, para que vean la realidad del mundo y la realidad de la vida. Yo la expongo educación, la expongo información y así la expondré. Para que al final, la verdad, hermano, ella decida lo que yo le voy a enseñar. Yo pretendo en el nombre de Jesús sea tan agradable que sea lo que escoja. Que sea lo que escoja. Que cuando se vaya a casar, escoja casarse correctamente. Porque el matrimonio que ve, pues es bueno. Porque lo que vive en la casa, yo me paso preguntándole, ¿tú le das gracias a Dios por el papá que tiene? Pero yo le paso preguntándole eso para yo sentirme el gran padre. Yo me paso preguntándole eso para que ella en su subconsciente diga, yo tengo un buen padre. Porque ¿sabes qué? Que va a llegar una edad que se va a cuestionar un montón de cosas y que se acuerde que tuvo un buen padre porque ha tenido unas experiencias para la bendición de Dios y la dicha, ¿verdad? Y porque como padres hemos tratado de que a veces no son normales y no las puede normalizar. Yo no viajé hasta, qué sé yo, mi primer viaje yo creo que fue a los 17 años, algo así. Fue mi primer viaje, por decir algo. Y ya ella, yo no sé cuántos viajes ha hecho, por la bendición de Dios y porque sus papás trabajan. Pues entonces yo me paso diciéndole, sabes que esto no es normal, porque tus papás trabajan, porque tus papás se esfuerzan. Ella misma sabe, ella misma me dice, y ahora vamos a ir, pero ella misma me dice, ¿qué vas a hacer hoy? Entonces tengo que rendirle más cuenta a ella que a mi esposa. Porque ella se siente y me dice, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Dónde vas a trabajar hoy? ¿En la iglesia o en el negocio? Si es el negocio, me dice, ¿qué cliente? ¿En qué pueblo? ¿Dónde vas a estar? ¿Y a qué hora llega? Mira, nena, con calma. ¿Qué te crees? Pero yo le rindo cuentas para que ella sepa que en casa se trabaja. Y que lo que ella vive es porque se trabaja, porque se suda, porque hay que meterle a la vida. ¿Por qué? Porque cuando ella crezca yo quiero que ella le meta la vida, que ella sepa que hay que trabajar, que hay que sudar. Así que yo apelo al intelecto y que Dios nos ayude, Dios. Mientras más inteligente sea su hijo, hermano, que está aquí, mayor va a ser el reto en su vida. Y como yo quiero la iglesia más inteligente de Cagua,
Por eso estamos haciendo cosas como lo que es Proyecto 15 y varias cosas que vamos a hacer para que aportemos ese intelecto. Amén. Creo que hemos tenido una buena noche, ¿verdad que sí? Dale un fuerte aplauso al Señor, ya nos vamos a ir. ¡Qué bendición! Espero que te haya bendecido este episodio. Miguel, cuéntanos de la iglesia rápido, dónde están ubicados, días de servicio, redes sociales, para todos los que te vean, que sean del área de Coamo, pueblos limítrofes, te visite calle la iglesia Fuente de Agua Viva. Sí, Fuente de Agua Viva de Coamo, estamos ubicados en la calle José Quintón, 101B, justo al frente de la escuela intermedia Florencio Santiago, si no me equivoco, Florencio Santiago, y nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Si quieres ser parte de nuestro servicio entre semanas, escríbeme un mensaje directo ahí para que te puedas conectar con nosotros a través de la plataforma Zoom y puedas también recibir la palabra los martes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Allí los esperamos con los brazos abiertos, la Iglesia de la Familia. Las redes sociales suyas. Las redes sociales es Miguel Collazo. Y la de la iglesia. En Instagram y en Facebook y donde quiera buscarme en todas las redes sociales. Y la de la iglesia es FAF Coamo en Instagram y Fuente de Agua Viva Coamo en Facebook. Excelente. A este servidor me consigues en las redes sociales como PR de Pastor No de Puerto Rico, PR Carlos Rafael, Instagram, Facebook. Y también puedes visitar nuestro canal de YouTube, que estás viendo el episodio, el de nuestra iglesia, @FV Caguas, las redes sociales, Instagram, Facebook también, @FV Caguas. Estamos ubicados en la calle Genova, esquina La Paz, urbanización Caguas Norte. Nos reunimos todos los domingos 10:30 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Será una bendición el poder recibirte en nuestra iglesia. Esto ha sido un episodio más. Nos veremos en una próxima ocasión.